Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a lo mejor que hay en la tele, lo inigualable podríamos decirle. Esto es ayuda y asistencia al suicidio. Como todos sabrán, todos tenemos alguna vez un amiguito, ¿no? Que se quiso cortar las venas, ¿viste? Se quiso pegar un tiro. O alguna mierda esa que habrá pasado, ¿no? Se le habrá cruzado por la mente, esos pelotudos que escuchan los BTS. Esos pelotudos. Y bueno, nada. Este programa es para ayudarlos. Aunque en mi caso, solo se ayuda a matarse, ¿no? Otros les ayudan, le dicen, no, no te maté. Yo la hago corta. Como dice el eslogan, ¿te querés pegar un tiro? Hacelo, no nos moleste. Así que bueno, nos vamos a sacar los guantes para no contagiarme el COVID-19. Tendría que ser 20, ¿no? Porque estamos en el 2020. Es una garche que le digan 19, no sé por qué le dicen así. Y nada, empecemos. Objetos, teléfonos fijos, una garcha, una mochila y nada, empecemos. Hay mucho tráfico. Todavía no me alcanza el presupuesto para las paredes en mi oficina, pero bueno, es lo que hay. Estamos en Argentina, ¿qué querés? Y nada, vamos a ver mi teléfono. Acá está. Disculpen, tengo Alzheimer. Vamos a comprobar si tenemos alguna llamada. Me pican las patas. Escuchen el tono de llamada, es muy... Atendemos. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo andás, pelotuda? No te conozco, pero bueno, ¿cuánto tiempo? A ver, contame qué mierda de problema tenés. A ver. Ajá. Tu papá te pega, te sacaba las notas, ¿qué querés que te diga? Tu mamá tiene depresión. Tu papá le pega porque no lava los platos, se la corta. A ver, ahora explícame qué problema tenés vos. Por algo llamaste, pelotuda, a ver, contame. ¿Te querés cortar la vena? Es entendible, es una pelotuda, ¿qué querés que te diga? ¿Escuchás los BTS? Tenés cáncer auditivo, tarde o temprano te vas a terminar muriendo igual. A ver, ¿qué más? Ah, sos una pelotuda, digamos. ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, ¿sí? Bueno, mira, hacé la corta. Te voy a decir lo mismo que les digo a todos. Así no pierdo tanto tiempo y la hacemos más corta. Sos una garcha. Una llamada troll. Perdón, yo ¿Vos estaba... como mierda entraste acá? No, si esto es la plaza, público. Esta es mi oficina, la concha de tu hermana. No, pero escúchame. Yo venía pasando por acá y estaba escuchando, ¿no? Que estaba... Esta es mi oficina, salí acá. ¿Tuviste turno? ¿Sacaste con mi secretaria Shirley que está ahí? Soy esquizofrénico, disculpame. Saludala primero. Pero a ver, escúchame. Yo vengo, ¿no? Está ya la plaza. Bueno, venía pasando por acá porque tengo que comprar los... Antes que nada, nos estamos cuidando del COVID-19-20. ¿Trajiste alcohol en gel? ¿Te pusiste? Sí, es lo que hay que ¿Te hacer. pusiste alcohol en gel? Sí, me puse... ¿Te pusiste sí o no? Me puse alcohol en gel, señor, por favor. ¿Estás seguro? Sí. Te pego un tiro en la bola si No, me estás no, no, mintiendo. no. Por favor, por favor. Escúcheme. Como vi que estaba ayudando a la persona con depresión, vine, ¿no? Y me interesó. Yo tengo muchos problemas, se los puedo comunicar. No me interesa, pero bueno, para algo me pagan. Tengo que pagar algo. Ahora No, no importa, sos un pelotudo, no tenés plata, mirá cómo vestís, a ver, decí. Sí, es lo que tengo. Bueno, escúchame, yo tengo un problema. Mi papá está muy enfermo, mi mamá está muy con el alcohol. Anotalo en chiste, Shirley. Proseguí. Bueno, le tengo que comprar las medicinas a mi papá y salen mucho el tratamiento, ¿me entendés? Y no tengo la plata para mantenerlo y se va acá, ya sabes, parece que se va. Y bueno, y yo le digo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Pero a mí me duele estar con él, ¿me entendés? Y entonces, ¿cómo hago para estar con él sin que... Pincha pelota de corta. A ver, corta, te lo hago. ¿Querés ganar plata? Mira, vos conocés, suponete, ¿no? Que esto es un mapa, ¿no? Acá está vos, esta es la ruta 9, supongo que la conocés.
Acá en esta esquina está lleno de trabas. Los conocés, sabés lo que es un traba, ¿no? Escúchame, vos te vestís de mujer, vas acá a trabajar, ganas unos pesitos, te coge un camionero, ¿no? Me das plata con los trabas. Con eso comprás las medicinas de tu viejo que se está por cagar muriendo, ¿entendés? Pero usted me está jodiendo. No, no, yo estoy en ayuda al suicida. Usted es un Otros idiota. pelotudos. Usted es un sorete. Este, Usted no sirve. No, usted no sirve. ¿qué Guarde dijiste? eso. Guarde eso. ¿Qué dijiste? Guarde eso. Y guarde eso, te digo. No. Y así terminamos el día de hoy.